Hola, me llamo Alba y os voy a presentar a un vecino mío que se llama Adolfo. Buenas tardes. Les voy a preguntar unas preguntas. ¿Cuándo y dónde naciste? Pues nací en el año 1937. Tengo por lo tanto 75 años. Nací en el pueblo de Agra, que pertenece a la parroquia de Santa María de Melias, en el ayuntamiento de Pereiro de Aguiar, en la provincia de Orense. ¿Y cómo fue tu niñez? Mi niñez, los primeros años, hasta los 4 años, pasé en el pueblo donde nací. Después mis padres se trasladaron a Toledo, a la provincia de Toledo, a un pueblo que se llamaba Escaronilla. Allí pasé la niñez y la niñez feliz, en medio de las privaciones que suponía el hecho de tener que las cartillas de racionamiento, teníamos que ir por los alimentos y los alimentos tasados, y después si queríamos comprar algo había que buscarlo al extraperlo. Una niñez feliz en medio de las privaciones, una niñez feliz porque éramos felices con poco. Cuando tenías mis años, ¿qué hacías en tu tiempo libre, si lo tenías? El tiempo libre teníamos mucho tiempo libre, porque no había tantas actividades como hay hoy. Únicamente teníamos la escuela. Y entonces teníamos tiempo libre y jugábamos mucho, depende de la época del año. Cada época del año tenía sus juegos ya delimitados. Entonces, una época se jugaba a las bolas, otra época se jugaba a los cartones de las cajas de cerillas, otra a las chapas de las botellas, otra época a los alfileres, otras épocas jugábamos al marro, al fútbol, etcétera, etcétera. También jugábamos mucho a la guerra, y con lanzas hechas de cañas y cosas esas, pues nosotros a veces peleábamos unos con otros, pero peleábamos siempre en esa amistad y en esa concordia de la niñez perdida. ¿Y a qué años empezaste a trabajar? Pues mira, empecé a trabajar a los 23 años. Empecé a trabajar en un pueblecito de Orense de la Montaña, Parada de la Sierra, en el ayuntamiento de La Gudiña. ¿Y era eso lo que querías hacer en tu vida? Claro, por eso estoy contento. Si hubiera nacido otra vez hubiera escogido el mismo trabajo. ¿Cómo eran tus padres? Por mis padres recuerdo sobre todo en la infancia. Eran unos padres cariñosos, unos padres que se preocupaban sobre todo del desenvolvimiento y del desarrollo de sus hijos, de la educación integral de sus hijos. Se preocupaban de que fueran a la escuela, de que estudiaran, de que se comportaran entre ellos como personas, de respetar a las personas mayores. Era una época en que se fijaba mucho también la religiosidad de las personas. Ahí había que ir al catecismo, había que ir a los actos religiosos y todo eso. Y sobre todo eso, el desarrollo integral de sus hijos, con un cariño inmenso, al mismo tiempo también con cierta austeridad propia de los terrenos de Castilla. ¿Había mucha gente en el pueblo? En el pueblo donde viví mi niñez había 2.500 personas. También había 4 escuelas, 2 escuelas para niños y 2 escuelas para niñas. Las escuelas estaban divididas al principio según fueran los números de las casas. Los números pares iban a una escuela y los impares iban a otra. Después los maestros se pusieron de acuerdo y lograron graduar la escuela. Un maestro se preocupaba de los niños pequeños y otro de los mayores. En cambio las niñas, las maestras, nunca fueron capaces de graduar sus escuelas. Esto significaba para el pueblo cierta división, porque los de los números impares siempre estaban con cierta rencilla y con cierta batalla contra los números que tenían pares. Por eso los maestros, cuando graduaron la escuela, solucionaron un gran problema que había en el pueblo. ¿Y cuál fue el recuerdo más feliz de tus años, de cuando eres joven? El recuerdo más feliz fue
los años que estuve estudiando en una fundación y que equivaldría a lo que hoy es la ESO. Aquellos años fueron felices porque éramos muy pocos y vivíamos como una familia. Era una familia prácticamente, ¿no? Y hablábamos con los profesores como si hablara con otro compañero cualquiera. Estaban en medio del respeto, en medio también de la veneración que se les tenía. Había una familiaridad enorme, lo mismo entre los compañeros. Era algo que fluía naturalmente entre todos. Además, había un orden porque el colegio era nuestro y nosotros nos sentíamos responsables de lo que pudiera pasar en el colegio. Entonces, los compañeros mismos nos advertían si hacíamos alguna cosa que no estaba bien, nos advertían, mira, que el colegio es nuestro y por lo tanto tenemos que cuidarlo y tenemos que cuidarnos sobre todo entre nosotros, que haya mucha paz y mucha tranquilidad y mucha hermandad. ¿Y cuál era el más triste? El más triste fue cuando tuve que cambiar de colegio porque se terminó allí los estudios. Entonces cambié por otro colegio y era la antítesis completa de lo que fue ese. ¿Y qué piensas tú del acontecimiento ahora en España? El acontecimiento de España triste es sobre todo el acontecimiento de los parados. Personas en épocas de trabajar que no encuentran trabajo o que han sido despedidos. Personas que se les ha acabado también el tiempo de cobrar el subsidio de paro. Personas que a veces no tienen con qué alimentar sus familias. Estamos viendo estos días también la cantidad de desahucios que hay porque no pueden pagar los alquileres o la hipoteca de sus viviendas. Estamos en un momento de gran tristeza, en un momento muy problemático y que va a ser muy difícil salir de él. ¿Y qué piensas de la situación de los abuelos y las abuelas hoy en nuestra sociedad? Pues hay un claro oscuro. Por una parte, los abuelos se están preocupando muchísimo de la educación de sus nietos. Son los encargados en muchos casos de llevarlos al colegio, de recogerlos y sobre todo de atenderlos en los momentos en que los padres tienen que trabajar, los que tienen trabajo, como es natural. Y eso es el momento feliz de los abuelos porque se sienten útiles, se sienten además necesarios y se sienten además respetados y valorados. ¿Y qué consejo me darías a mí? A ti te daría un consejo, y es que en medio de la educación te preocupes sobre todo de ser persona, de encontrarle un sentido a tu vida y vivir por una causa que merezca la pena vivir. Entonces es cuando uno se siente feliz porque se siente sobre todo persona y se siente respetada como persona también. ¿Y a los que ven el vídeo? A los que ven el vídeo les digo exactamente lo mismo, que lo más importante en la vida es ser personas y que por lo tanto se preocupen de desenvolver todas las facultades que tienen, pero desenvolverlas de una forma armoniosa. Bueno, pues muchas gracias.